Ok, hola chicos y chicas, bienvenidos a este segundo video. Rápidamente, recuerden que estamos trabajando en este momento con polígonos regulares y este, nada más un recordatorio rápido. Recuerden que pueden ver el video en su propio paso, a su propio ritmo, no tienen que correr. Si quieren colocarlo en pausa, devolverlo, adelantarlo, volver a ver un ejercicio, está perfectamente bien. Y recuerden también que pueden hacerle preguntas a personas que estén alrededor de ustedes de forma tal que puedan ir avanzando de una forma un poco más expedita. Y si alguno tiene dudas o tiene alguna solución al problema, le puede preguntar a personas alrededor. Recuerden por favor guardar evidencia de lo que están haciendo, ya sea que están tomando notas o están escribiendo ejercicios para que después lo suban a Google Drive, perdón, a Google Classroom para que yo pueda tener respaldo de esa evidencia. Ok, empecemos. Entonces, el video anterior simplemente lo que hice fue introducir que era un polígono regular y recuerden que en esa introducción les hice la descripción de las partes, de los componentes del polígono regular, porque esas partes van a ser muy importantes para poder trabajar con los ejercicios. En el video anterior nos concentramos mucho en el ángulo externo, ángulo interno y ángulo central. Ahora más bien en esta parte me voy a concentrar más en esta sección de aquí, que es la que tiene el radio, el apotema y el lado. Y también nos vamos a concentrar en el ángulo central. El ángulo central que sería este que está aquí en rojo. Ok, entonces vamos a ver qué viene nuevo con esto. En, la, en el video anterior simplemente hice la descripción de las partes y después de eso les enseñé unas formulillas que son necesarias para trabajar con polígonos. En el video anterior nos concentramos principalmente en esta sección de aquí y ahora lo que voy a hacer es agregar una parte más para resolver ejercicios de área, ya sea de área o ejercicios que tengan que ver con calcular los lados o el apotema. Entonces ya llegaremos ahí, nada más para que lo tomen en cuenta. Vamos a seguir agregando ejercicios que involucren casi que todas esas fórmulas. Entonces continuemos. Este es el primer ejercicio que ya habíamos resuelto. Recuerden que este ejercicio al final era un octágono y que cada lado medía 15 centímetros. Y el segundo ejercicio más bien lo que nos encontramos era un hexágono y que el ángulo externo medía 60 grados. Ok, entonces ahora sí, pasémonos a la parte central de este video, que es ahora más bien involucrar trigonometría en polígonos regulares. Entonces ustedes ya van a ver cómo es posible que uno pueda juntar esos dos mundos, ¿verdad? Cómo es que vamos a juntar la trigonometría, o sea, seno, coseno, tangente, con ejercicios de polígonos regulares. Para hacer eso hay que generar como un zoom. Entonces vean lo que voy a hacer. Voy a concentrarme en esta parte de aquí y le voy a hacer zoom y vean que aquí lo que obtienen es una sección un poco más grande, digamos, como de esa parte. ¿Por qué es que me interesa esta sección? Porque en este momento lo que quiero que observen es que esta línea que está aquí, que es el apotema, cuando llega a ese punto final, resulta que está partiendo exactamente a la mitad el lado. Recuerden que este es el lado del polígono. ¿Por qué es importante eso? Porque resulta que el ángulo que se forma aquí es de 90. Y tener un ángulo de 90 es importantísimo en trigonometría, porque recuerden que en trigonometría la única forma de hacer cálculos con seno, coseno y tangente es si hay un ángulo de 90. Entonces, nosotros nos interesa centrarnos en esa sección central y al hacerle zoom fijarnos en ese ángulo de 90, porque de ahora en adelante resulta que lo que vamos a hacer entonces es, después de ese zoom, trasladarnos a ese triangulito. Entonces vean lo que
Qué interesante lo que va a pasar entonces. Tenemos esta sección que al hacerlo zoom resulta que aquí en esta intersección lo que hay es un ángulo de 90. Entonces técnicamente lo que está sucediendo es lo siguiente. Esto que está aquí va a ser el lado del polígono. Ese lado se parte en dos pedacitos. Vamos a ponerlo en otro color. Entonces este pedacito es igual a este pedacito. Tienen el mismo tamaño. Se parte en dos. Además, aquí tenemos el apotema. Voy a devolverme. Ok. Entonces, ya les decía, tenemos el lado se parte exactamente a la mitad. Aquí está el apotema. Y después, muy importante, ocupamos un ángulo de 90, que está ahí ya marcado. Y la otra cuestión que va a ser muy relevante en este caso es que vean que este que está aquí es el radio, ya lo habíamos dicho en el video anterior. Y por último, este ángulo que está aquí, vamos a hacerlo con otro color, tal vez el color azul. Este que está aquí. Vamos a ver si ya funciona bien. Es el ángulo central. A ver si borrando. Permítame borrar esto rápidamente. Y entonces esto que está aquí. Va a ser el ángulo central. Ok, perfecto. Entonces, ojo el orden en el que vamos a ir, ¿verdad? Entonces tenemos un polígono regular, le hacemos zoom, nos concentramos solamente en un triangulito. Ese triangulito resulta que tiene un ángulo de 90 y entonces por lo tanto ya podemos empezar a trabajar con trigonometría. Ahora, solo como referencia, yo estoy colocando este ángulo de aquí y le estoy llamando θ. Pero en realidad ustedes pueden ubicarse también desde el ángulo central. Entonces este que está aquí, le estoy llamando el ángulo θ, pero podríamos usar el ángulo que está en la parte de arriba con la flecha azul. Entonces, ahora sí, ya pensando en que tenemos un triángulo y ese triángulo tiene un ángulo de 90, entonces vean lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar los resultados de trigonometría que ya ustedes conocen: seno, coseno y tangente. Entonces, seno de θ, recuerden que seno de θ es el opuesto sobre la hipotenusa. Entonces vamos a recordar eso. Entonces para este caso en particular, vean que el opuesto de θ sería, este opuesto sería A y la hipotenusa sería R. Solo como un ejemplo, ¿verdad? O el adyacente y la hipotenusa, o el opuesto y el adyacente. Todas estas ustedes ya las conocen. O sea, estas son razones trigonométricas que ustedes, con las que ya han trabajado. Simplemente lo que estamos haciendo es utilizarlas para este triángulo. Voy a repetir: si me ubico en el ángulo θ, el opuesto es el que está completamente al otro lado. Aquí sería el opuesto. Vamos a ver por qué no me deja. Entonces, el opuesto sería A y la hipotenusa sería R. Vamos a ver si... Ok, entonces, R sería la hipotenusa y A sería el opuesto. En ambos casos, observen que lo que estaríamos dando como referencia es al ángulo θ. ¿Ok? Entonces, nada más, este es un recordatorio porque yo sé que ustedes ya lo han hecho en el pasado, pero para que vean que sí se puede hacer para casos de polígonos regulares. Ahora sí, entonces, estamos juntando dos mundos, estamos utilizando los polígonos regulares y los estamos combinando con trigonometría. Vamos a ver eso, qué nos genera o qué es lo que nos permite hacer en términos de
ejercicios. Entonces vamos a un ejercicio. Este ejercicio dice lo siguiente. Hay una cuerda que mide 60 metros de longitud y con esos 60 metros se quiere construir un pentágono. Ahí lo pueden observar, ya el pentágono viene dibujado. Hay que cortar 5 pedazos que tengan el mismo tamaño para que sean los lados del pentágono. Entonces lo que nos están pidiendo es que encontremos la medida del radio de ese pentágono. Entonces, para poder resolver este ejercicio, lo mejor que uno puede hacer es primero dibujar el centro, dibujar el triángulo que se forma o todos los triangulitos que se forman. Vean que como es un pentágono tiene 5 de esos triangulitos, y recuerden que aquí en el medio, esta línea que se está formando ahí es el apotema. Entonces tendríamos apotema ahí en medio y esta línea que está aquí es el radio. Ese radio que ustedes ven ahí es el que nos está pidiendo el ejercicio, y además nos están diciendo que el perímetro de esta figura es 60. O sea, la figura completa mide 60 metros de longitud. Entonces vamos a ver cómo nos va en términos de calcular cada uno de los lados. Entonces vamos con los lados. Nos están diciendo que el perímetro son 60 metros y resulta que tenemos 5 lados. Entonces lo que hay que hacer es dividir 60 metros entre 5. Todo esto lo vamos a dividir entre 5 porque son 5 lados, y eso nos va a decir entonces que cada uno de los lados mide 12. Entonces lo que va a hacer el lado. Entonces ahorita para el ejercicio vamos a decir que esto que está aquí mide 12 metros, y que no se les vaya a olvidar que el apotema parte exactamente a la mitad al lado. Entonces esto que está aquí mide 6. Entonces vamos a hacerlo con otro color. Vamos con el verde. Este de aquí mide 6. ¿Ok? 6 y 6. Entonces pueden ver ahí que 12 es el lado completo y 6 sería la mitad de ese lado, que es exactamente donde el apotema lo cruza. Ok, entonces ya por lo menos aquí tenemos toda la información. Esta información nos va a servir para resolver el ejercicio. Entonces, primero lo que hice fue entonces tomar ese pentágono, dividirlo en 5 triangulitos. Cada uno de esos triangulitos tiene un apotema, tiene un radio, y lo que hice fue que tomé el lado que tiene que medir 12. Vean que 12 por 5 es 60, y resulta que el apotema pues, se parte exactamente a la mitad a ese lado, y entonces el lado mide 6. Bueno, entonces aquí hasta el momento simplemente lo que tenemos es la información del ejercicio. Entonces ya tenemos esa primera sección. Pasémonos entonces ahora sí a hacerle zoom. Entonces vamos a hacer zoom directamente desde el pentágono. Entonces voy a devolverme rápidamente. Vean que ya teníamos este triangulito y teníamos la información aquí en el centro. Aquí está el ángulo de 90. También hay más triángulos, recuerden que son 5, pero en particular quiero concentrarme nada más en uno. Entonces ya sabemos que esto medía 12. Resulta que el apotema está aquí. Aquí está el radio. Y como el apotema parte exactamente a la mitad, entonces vamos a decir que esto mide 6. Y estamos trabajando con metros, ¿verdad? Entonces estos son 12 metros, estos son 6 metros. Y por último, quisiera ahora recordarles que esto que está aquí es el ángulo central. Entonces vamos a calcular cuánto mide el ángulo central. El ángulo central es esto que está aquí. Y si ustedes recuerdan de las fórmulas que les enseñé en el video anterior, habíamos dicho que el ángulo central es dividir 360 entre el número de lados. En este caso es un pentágono, entonces hay que dividirlo entre 5. 5 es el
número total de lados, entonces de nuevo 360 dividido entre 5, eso nos va a dar 72 grados. 72 grados es el ángulo central completo. Entonces vamos a decir que esto que está aquí en rojo mide 72, pero vean que en el triángulo yo solo quiero una partecita, o sea que necesito la mitad, porque 72 es todo esto. Yo no necesito todo, necesito la mitad. Entonces 72 dividido entre 2 me permite decir que entonces este triangulito que está aquí chiquitito tiene un ángulo de 36. Y resulta que ya con eso es más que suficiente para poder utilizar trigonometría y encontrar el valor del radio. Para este caso en particular voy a concentrarme en 36. Entonces el ángulo de 36 tiene como opuesto a un 6 y a R como la hipotenusa. Entonces para calcular cuál es el tamaño de R, lo que vamos a decir es lo siguiente. Voy a escribirlo aquí a la par. Entonces diríamos seno de 36 es igual a opuesto 6 sobre el radio. Pero lo que ando buscando es R, entonces yo puedo decir que R multiplicado por seno de 36 es igual a 6 y luego paso el seno a dividir, entonces me estaría dando que el radio, que es el que ando buscando, es 6 sobre seno de 36. Y con eso entonces estaríamos encontrando la medida del radio del pentágono. Entonces vamos a decir que R, que es el radio que ando buscando, tiene medida 6 entre seno de 36. Obviamente para eso ustedes necesitan también la calculadora. Y entonces diríamos que la medida es 10, vamos a apuntar aquí con lapicero un poco más fino. 10.2 sería entonces la medida. 10.2 metros. Y listo. Como pueden ver, entonces se están mezclando dos cosas bastante interesantes. Tenemos los pentágonos regulares, es decir, el polígono como tal. Del polígono resulta que nos vamos a concentrar en uno de esos 5 triángulos. Le hacemos zoom, nos concentramos solo en ese triangulito y vean que ese triangulito tiene un ángulo de 90, tiene un angulito de 36, que es el que está en la parte superior, y utilizando opuesto entre hipotenusa, podemos usar el seno para encontrar el valor de la R. Esa R es el radio. Entonces ese es el primer ejercicio. Entonces tenemos como respuesta que el radio de ese pentágono tiene que medir 10.2. Observen acá que la respuesta efectivamente era 10.2 metros. Intentémoslo nuevamente. Vamos a ver cómo nos va. Y de nuevo, si necesitan colocarlo en pausa o devolverse un segundito para ver qué es lo que está sucediendo en el ejercicio, lo pueden hacer. Recuerden que la idea es combinar polígonos regulares con trigonometría. Vamos a ver cómo nos va con este segundo ejercicio. Este ejercicio voy a aprovechar para utilizar esta formulita que ven acá, que es la fórmula de área. El área de un polígono regular es perímetro por apotema dividido entre 2. Ya casi vamos a usar esa fórmula en un segundito. Entonces, esta es una fórmula que viene de la lista que yo les había colocado al inicio del video número 1, así que la estoy tomando nada más como un recordatorio para tenerla por ahí a mano. Entonces, vamos a ver. Dice que Felipe notó que uno de los hexágonos regulares que forman una bola de fútbol tiene un apotema de 9 centímetros. Entonces vamos a colocar esa información. Entonces voy a colocar aquí el centro. Este es un hexágono, entonces el hexágono se puede dividir en 6 partes.
pero aquí están los 6 triángulos. Lo que nos están diciendo es que la línea que viene desde el centro hacia el lado, esta es la que mide 9. Y aquí está el ángulo de 90. Entonces, así pueden notar prácticamente de ahí qué es lo que está sucediendo en el ejercicio. De nuevo, este es un hexágono que se puede partir en 6 pedacitos y esos 6 pedacitos, el apotema mide 9. Y lo que nos están pidiendo es calcular el área del hexágono. Aquí tienen la formulita para ese área. Vamos a hacer un zoom rápidamente para concentrarnos en el triángulo que se está formando. Entonces vamos a hacer zoom rápidamente. Recuerden, tenemos el hexágono ya habíamos hecho el triangulito tiene el apotema y ese apotema mide 9. Entonces, según lo que tenemos acá, 9 sería este apotema que está acá. No sabemos mucho más que esa información, y la otra cuestión que podríamos agregar es que podemos calcular el ángulo central. Recuerden que el ángulo central es 360 sobre el número de lados, que en este caso el número de lados es 6. Entonces 360 sobre 6 nos estaría dando que el ángulo central mide 60. Entonces para nosotros el ángulo central es este que está aquí, pero recuerden que no nos interesa todo, sino que nos interesa nada más esta partecita, y esta partecita serían 30 grados. Entonces, perfecto. Y lo que vamos a hacer en este momento entonces es calcular el valor de este pedacito que está aquí, le voy a llamar X. Entonces vean que para este caso lo que tendría es, desde 30 grados tendría opuesto entre adyacente, o sea que eso sería tangente de 30 es igual a opuesto, que es X, sobre 9. Entonces paso el 9 a multiplicar, quiere decir entonces que 9 por tangente de 30 es igual a X. Entonces eso es lo que nos estaría dando, es el valor exacto de X, que para nosotros en este caso sería 9 multiplicado por tangente de 30, eso es 3 raíz de 3. Estamos trabajando en centímetros. Entonces 3 raíz de 3 es X. Ven que X es solo este pedacito. Pero a mí me interesa, además, en este caso, encontrar cuál es todo el lado. Entonces todo el lado sería 2 veces esa X. Entonces todo el lado sería 6 raíz de 3 centímetros. Ok. Entonces, rápidamente, usando trigonometría encontramos X. Resulta que X hay que duplicarlo para encontrar el lado. Y ya con eso entonces estamos listos para calcular el área de esta figura. Esta figura es un hexágono. Entonces vamos a la fórmula de área para que terminemos con este ejercicio, y la propongo de la siguiente forma. Entonces tendríamos que el área del hexágono es perímetro multiplicado por apotema dividido entre 2. Pero para calcular el perímetro lo que hay que hacer es multiplicar el lado, que es 6 raíz de 3, por 6. De nuevo, 6 raíz de 3 es el lado. Recuerden que aquí lo que estaríamos diciendo es que cada uno de estos lados mide 6 raíz de 3. Pero para calcular todo el perímetro tenemos 6 de esos lados. Esto hay que multiplicarlo por el apotema, que el apotema ya habíamos dicho que era 9. Y todo esto hay que dividirlo entre 2. Y eso nos daría el área del hexágono. Y voy a multiplicarlo rápidamente entonces para que tengamos toda la misma respuesta. Entonces debería dar 162 raíz de 3 centímetros cuadrados. Entonces, tal vez que es lo más importante de este ejercicio, pensando en lo que vendrá más adelante. Vean que
lo que hice fue concentrarme en el hexágono inicial. A ese hexágono inicial hice un zoom para concentrarme únicamente en un triángulo. Digamos que aquí es cuando uno hace el zoom. Entonces, del original hice un zoom. Ese zoom lo que me permitió fue entonces utilizar trigonometría. Vean que el ángulo central me permitió encontrar 30 grados. De ahí despejamos X y con X entonces ya logré encontrar cuánto medía el lado de ese hexágono. Ahora, no se les olvide que todos estos lados miden igual, porque es un hexágono regular. O sea que todos estos miden 6 raíz de 3. De ahí que lo multipliqué por 6. Observen que acá, cuando en la fórmula de área lo que viene es perímetro por apotema, el perímetro son esos 6 lados multiplicados por 6 raíz de 3, que es el tamaño propio de ese lado. Después multiplicado por la apotema, que era 9. Y por último dividido entre 2. Eso entonces nos está dando el área del hexágono. Entonces, me parece que ya aquí tienen suficiente información para darse cuenta que es un poco más pesado, ¿verdad? Este tipo de ejercicios, porque ven que estamos combinando toda la información que ya conocemos de los polígonos regulares y ahora le estamos incorporando trigonometría, de forma tal que obviamente hace que se vuelva un poco más grande, un poco más pesado. Vean que en la siguiente página tienen la respuesta. Ahí tienen, vean que el área de ese hexágono es 162 raíz de 3 centímetros cuadrados. Bueno, entonces, ¿cuál es el resumen de lo que acaba de suceder pensando en estos dos ejercicios? Me voy a ver rápidamente acá. El secreto va a ser entonces, aquí donde quiero que tomen nota, que lo que estamos haciendo es concentrarnos en lo siguiente. Y es que para todos los polígonos, porque esto aplica para todos, ustedes pueden construir un montón de triángulos, pero nos vamos a concentrar solamente en uno de esos triángulos. Le vamos a hacer zoom y nos vamos a concentrar únicamente en uno de ellos. Al hacer zoom, resulta que podemos sin ningún problema trabajar ya sea con el apotema, pueden trabajar con el lado del polígono, o puede ser que el ejercicio les diga cuánto mide el radio, o a ustedes también les tocaría encontrar cuál es el ángulo central. Y una vez que esa información ya la tienen disponible, entonces les tocaría pasarse a este dibujo más o menos en limpio. Después de hacer zoom ya uno puede trabajar con ese ejercicio un poco más limpio, en donde ya tendríamos claro cuánto mide este ángulo, o cuánto mide el apotema, o cuánto mide el radio. Y dependiendo de la información que les dieron, observen que ustedes ya tienen un ángulo de 90 y por lo tanto podrían utilizar ya sea un seno, un coseno o una tangente. Y a partir de ahí entonces ya tendrían el espacio para resolver ejercicios. Entonces vean que son ejercicios bastante completos en términos de la cantidad de información que está disponible. Bueno, lo voy a dejar hasta acá. Vean que es bastante información, son 2 ejercicios. Me gustaría entonces que tomen apuntes de esos ejercicios y que quede bien claro qué fue lo que sucedió. Y a partir de ahí nos lanzaríamos en el siguiente video, entonces ya ahora sí a resolver ejercicios. Listo, que tengan un buen día. Hasta luego.